Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Bendito Dios. En este precioso día 24 de mayo, una vez más, queremos saludarles a cada uno de ustedes, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, a la iglesia, a todos los que nos están viendo en esta hora, donde quiera que estén, Dios me los bendiga. Vamos a dar comienzo en esta preciosa mañana a nuestro servicio dominical. Vamos a orar y a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. En nombre del Señor. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, en este tiempo tan precioso donde queremos, Señor, llegar hasta esos hogares, Señor, donde nos permitan, Señor, y que se escuche esta palabra. Te ruego que tú, Señor, abras, Señor, los corazones, bendigas a los hogares, las familias, aquellos que están, Señor, Dios mío, en tiempos difíciles, enfermos, Señor, por falta, Señor, de las primeras necesidades. Te rogamos que tú suplas todo en estos hogares, en las familias, y a cada uno, Señor, de mis hermanos, que tú los guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, la gloria y la honra sea para nuestro Señor y Rey Jesucristo. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio en este precioso día. Queremos, ante todo, felicitar a todos los que nos están siguiendo, ¿verdad? Oyendo el mensaje de la palabra, los que en medio de todo lo que está sucediendo están, Señor, con la atención a la palabra. Aunque ya muy pronto, primero Dios, vamos a estar, ya han dado, ¿verdad?, hasta fecha para abrir, mas no sabemos exactamente si el estado de California ya también va a estar en esa disposición. Bueno, el mensaje de hoy que nos ocupa es un mensaje, ¿verdad?, de reconocer que nosotros, todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha permitido. Y le he puesto por nombre: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Ebenezer. Este es el tema del mensaje. Yo quisiera que usted lo diga allí donde usted está. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Ahí en el libro de Primera de Samuel encontramos este texto. Y voy a leer el texto, pero en realidad quiero hablar un poco del contexto, de cómo es que este texto se dio por parte del profeta Samuel. Dice en el verso 12, Primera de Samuel 7, capítulo 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, y le puso por nombre Ebenezer a una piedra, que quiere decir, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Algo conmemorativo, algo que quedó como una conmemoración de lo que había sucedido en ese momento. Y es que, ¿quién en este momento no ha mirado la ayuda de Dios? Este es el tiempo donde hemos podido ver que Dios ha estado y nos ha estado ayudando hasta aquí. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es confiar en Dios después de, tanta tragedia, tanta situación que se ha estado viendo y ha estado pasando. Nuestra confianza se ha puesto, ¿verdad?, fortalecida para todos los que conocemos al Señor.
En estos tiempos donde, hermanos, la vida está en un hilo en todo mundo por los miedos y temores a ese contagio de ese virus. Gloria a Dios, porque dice la Biblia que de todo Dios lo ha hecho con un propósito. Y esto también es un propósito de Dios, ¿verdad? En su grande misericordia, hablando a corazones alejados que están en el pecado y aquellos que se han apartado. Pero es para traer a nuestro corazón que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y quiero, hermanos, compartir, ¿verdad? Este pequeño del capítulo 5, del capítulo 7, del 1 al 12, estos párrafos, esta pequeña situación que se encontraba Israel en aquel momento, en un momento opresivo, donde había estado prácticamente 20 años bajo opresión de los filisteos. Habían sucedido cosas, ¿verdad?, donde a este punto traían miedos y temores. Y la Biblia dice en el verso 1, y vinieron los de Kiriath Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriath Jearim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años siendo, hermanos, el pueblo de Israel atemorizado por estos pueblos que estaban alrededor, los filisteos, que les robaban, que los mataban, los perseguían y siempre estaban en guerra. Y luego dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Quiero que notemos claro que dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver que no es exactamente, ¿verdad?, que Israel temía a Jehová, sino lamentaba. No tenía el temor a Dios, sino lamentaba. No que somos tus hijos, o sea, como que, Señor, ¿por qué nos haces esto? Pero no temía. Dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí está diciendo cómo se encontraba el pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel tenía toda esta idolatría en su corazón. Pero como dice el contexto del verso 2, que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se lamentaba. En este tiempo, hermano, todo mundo se lamenta. Y de labios solamente, oh Dios, ¿por qué? Oh Señor, pero están detrás todavía del pecado, sirviendo al pecado. En el verso 4 dice, entonces los hijos de Israel obedecieron la palabra, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hasta aquí miramos el cambio. ¿Pero qué tenía? ¿Qué venía pasando con el pueblo de Israel? Una circunstancia de opresión. Vivían bajo opresión por estos pueblos. Les robaban, siempre estaban en guerra, siempre perdían las guerras, tanto así que en el verso 1 y 2 habla de que habían traído el arca, aún habían perdido el arca. ¿Sabe por qué? Porque ya no estaba la visión de Dios ahí en el pueblo
de Israel. Aquel sacerdote Elí ya estaba grande de días. Si usted mira la historia de Samuel y mira el libro de Samuel, encuentra que el pueblo de Israel ya estaba prácticamente sin dirección. Ya el sacerdote ya no tenía la visión. Tanto así que los ancianos pidieron que cuando fueran a guerra llevaran el arca al campo de batalla. Y entre eso iban los hijos del sacerdote Elí. Ahí iban. Y estando ellos en batalla, también los hijos de Elí perdieron la vida. Mataron a muchos. Mataron a muchos en ese momento. Y fue que el arca fue robada por los filisteos, fue quitada por los filisteos y lo trajeron, pero todo lo hace Dios con propósito. Estando el arca en manos de los filisteos, empezaron a venir las consecuencias, porque la presencia de Dios no puede estar en el pecado. Y este mundo pecador, el pueblo filisteo estaba con sus ídolos. Ellos servían a sus ídolos y metieron el arca de Jehová hasta a donde estaba el templo de sus dioses. Y estando ahí, dice que aquel ídolo cayó una y otra vez hasta que le cortó los pies, las manos y la cabeza. Entonces les vino un temor, luego les vino tumores. Empezaron a enfermar y el arca empezó de ir de un pueblo a otro pueblo, pasó por 3 pueblos. El arca del Señor de Jehová, y los 3 pueblos se enfermaron y tuvieron consejo, vinieron a consejo aquellos y dijeron: mandemos el arca, pero hay que hacer esto y esto, y de cómo mandarlo. Ellos arreglaron el asunto para poder mandar el arca con una yunta de vacas, con sus becerros, para que no se perdieran, no se desviaran. Y llegó aquí en el capítulo 7, verso 1, dice que vinieron los de Kiriath Jearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Dice, aquí ya aparece quién la trajo, pero dice: situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para guardarse el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriath pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel en pos de Jehová, se lamentaba en pos de Jehová. Solamente había un lamento. Hay mucho pueblo en este momento que se lamenta: Señor, ¿por qué? Ayúdanos. Pero sigue con sus imágenes. Sigue pidiéndole y poniéndole ofrendas a las imágenes. Así como lo dice la Biblia. Por eso Saúl les dijo, y habló Saúl en el verso 3, dice: toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón se volvieran a Jehová, dice, y quitaran los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová. Es dejar todo lo que el hombre ha puesto en su corazón, porque el hombre ha formado ídolos en su corazón, ídolos de egoísmo. Se ha hecho tan egoísta el hombre, tan vanidoso, que se idolatra. Tal vez no tienes imágenes colgadas por ahí, pero el hombre a veces cae en esa idolatría egocéntrica. Gloria a Dios, pero Dios es bueno. A tiempo, oiga, viene la palabra. Por si alguien está cayendo y ha quitado a Dios primero de su corazón y se ha alejado por seguir las cosas de este mundo. Esto era lo que siguió el pueblo de Israel. Y dice la Biblia: entonces los hijos de Israel quitaron. Lo bonito es que el pueblo de Israel obedeció. Hoy está la oportunidad de obedecer la palabra de Dios. Dice: quitaron a los Baales,
a los dioses, a los más grandes, a los imposibles que no podían dejar esos dioses, a los Baales y a Astarot, y sirvieron a Jehová. O sea, en pocas palabras, toda la idolatría, todo lo quitaron, porque ya ocupaba algo adentro de su corazón. Y vamos a ver por qué el pueblo de Israel vino a traer toda esa idolatría. Y dice la Biblia en el verso 5, y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Reunid a todo el pueblo en Mizpa, y oraré por vosotros en Jehová, a Jehová. Mizpa significa atalaya, y Sen significa diente. Y luego dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Una vez que Israel, ¿verdad?, entregó toda la idolatría, la sacó de su corazón, la bajó y la quemó, vino algo de su corazón. Y aquí dice en el verso 6, dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor Jehová. Tenía que venir, hermanos, algo muy especial: el sacrificio. Ese sacrificio es esfuerzo, porque para servir a Dios hay que esforzarse, hay que ofrendar. No solamente bajar aquellas cosas que están dañando o estorbando para servir a Dios, sino es un esfuerzo de traer ofrenda. Y ellos se esforzaron no solamente de sacar las cosas, nada, sino que también se esforzaron por ofrendar a Dios. Sacaron agua, dice, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y hubo un sacrificio. Ayunaron, dice, aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Qué importante. Quiero mostrar estos puntos, ¿verdad?, donde hemos estado viendo allí en el verso 6, que es importante reconocer delante de Dios, porque sabemos de antemano cuando no estamos sirviendo a Dios de corazón, y que debemos de hacerlo todo para Él. Amarás a Jehová de todo tu corazón. Sabemos que no está primero Él. A veces tenemos adelante otras cosas que antes que Dios. Puede ser la familia, puede ser tu trabajo, puede ser otras cosas. Dejamos a Dios para envolvernos a los afanes o a los que nosotros creemos que en la vida son prioridades, y dejamos al lado al Señor. Así estaba el pueblo. En el Salmo 56 hay una escritura, verso 4. Dice la palabra del Señor en el Salmo 56, verso 4. Esta escritura dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Verso 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han encubierto. Este pueblo estaba bajo un terror, bajo un temor, basado con miedo, del miedo que ellos habían puesto en su corazón. Ellos, en verdad, ellos sí sabían. Los enemigos sí sabían por qué atacaban a Israel. Ellos sabían
¿A quién servían los del pueblo de Israel? Pero los de Israel ya no sabían a quién ellos debían de servir. Ahora ellos servían a los otros dioses de los propios enemigos. Y suele pasar así. Porque el miedo infunde temor. Te intimida. Por eso existe toda la maldad. Cuando el mundo intimida, tú te haces idólatra. Usted mira cómo hay de personas que le sirven al enemigo por medio de la brujería. ¿Cuántos cristianos usted no ha oído o conoce que le sirven, creyendo que le sirven a Dios, pero también van y se meten a un sitio de brujería? ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo les infundió el miedo. Esto era lo que pasó con Israel, que creyendo que teniendo los ídolos de ellos mismos, ellos no los iban a atacar. Y así hay muchas almas en este tiempo, mucho cristiano que cree que porque, aunque está en la iglesia, pero que si practica aquello o cree ciertas cosas del mundo, no lo va a atacar el mundo. El diablo no viene a ver si nada más para ponerte miedo. Él te quiere destruir. Él quiere robar la atención y quiere robar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque Él sí sabe la bendición que tú tienes. Porque Él sí sabe que tú eres un hijo de Dios. Pero el enemigo está preocupado por lo que tú puedes producirle a Dios. Pero Dios, si tú en tu corazón te arrepientes como lo hizo el pueblo de Israel, que a la voz del profeta que llamó y le dijo el profeta a ellos en el capítulo 3, y Samuel y toda la casa de Israel le dijo que dejaran todo aquello, que se arrepintieran de su corazón, que quitaran toda la idolatría y que le sirvieran a Dios con todo su corazón, a Dios, Él los iba a perdonar. Y obedecieron. Eso es lo más hermoso que yo puedo ver en este versículo. Y después ellos no se quedaron allí. Ellos sabían que habían pecado. Samuel el profeta les hizo ver que ellos eran hijos de un Dios vivo. Y ellos, vinieron con un corazón arrepentido, buscando a Dios, ofreciendo a Dios. Por eso el Salmo 56, verso 4, en el capítulo, dice: en Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El anterior que le había leído era el 55, verso 4. Mas ahora en el 56 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estos hombres, este pueblo de Israel, con un profeta que sabía el pueblo que lo oía Dios, confió que habían entrado a la misma presencia de Dios. Dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple hombre humano y mortal? En la nueva versión: confío en Dios y alabo su palabra. ¿Cuál es? Confiar en Dios y alabar su palabra. ¿Qué fue lo que hizo este pueblo? Confiar y alabar a Dios. Y luego, confío en Dios y no siento miedo. Se despojó de los temores, del miedo. Porque más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel tenía miedo. En el verso 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron
los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué le vino al pueblo de Israel? Un temor, un miedo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no se queda quieto. No se queda quieto. Si usted quiere salir de ellos, sabiendo el enemigo que usted les servía y que usted le tenía miedo y temía a ellos, porque ellos, los filisteos, sabían que el pueblo de Israel le temían y los atacaban y mataban. Sí, el enemigo no perdona. El que perdona es Cristo. Y en este caso, el pueblo de Israel, cuando supo que los filisteos venían, les llenó una vez más el temor. El enemigo no se va a quedar quieto. Te va a querer atacar y va a querer producir otra vez el miedo y el temor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si yo dejo esto y si dejo aquello? Se va a burlar la gente, se va a reír. Hoy es un tiempo de decisión. Hoy estamos viviendo grandes cambios en el mundo. Son tiempos de afirmar nuestra vida. Tiempo de decidir cosas importantes. Y creo que la más grande y la más importante es servir a Dios. Usted puede hacer cambios y hacer decisiones familiares, decisiones en el trabajo, muchas decisiones. Pero la decisión más grande es esta: no soltarse de la mano de Dios, no dejar la fe, ni menos su camino. Gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que ellos sacaron todos los ídolos, ¿verdad?, de sus hogares, en los cuales ellos estaban, hermanos, embabucados, pocas palabras, porque muchas veces así se encuentra el hombre, aún cristianos. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo esto? Mira, tengo que trabajar por esto, por la familia y por la casa. ¿Quién va a pagar esto? Hermanos, poca confianza en Dios. Yo me imagino que cuando el día que ellos entregaron todas esas cosas, quemaron, las tiraron, las quebraron, me imagino que en el mismo pueblo de Israel había mucha enemistad entre ellos como hermanos y como familias. Y todo eso en un solo día vino paz y gozo. Por eso cuando vino Samuel, vino y sacrificó, porque él miró que el pueblo se había humillado delante de Dios. Pero el enemigo no se iba a quedar como ya vencido a lo que ya había pasado. No, se pusieron en paz unos con otros, hubo mucho arrepentimiento, abrieron su corazón. Dios recibió con agrado aquella humillación de su pueblo. Dios está dispuesto, dice la Biblia, que no rechaza un corazón quebrantado, humillado delante de Él. Él no lo rechaza. Dios oyó el clamor cuando imploraban, le pedían perdón. A Dios imploraron, pidiendo perdón y también pidiendo protección, que era lo que más necesitaba el pueblo de Israel: protección, porque ellos ya habían sido, hermanos, saqueados de todos sus bienes, saqueados de su siembra, de sus ganados. Ellos venían y les robaban. Pero en este caso, aquí dice la palabra de Dios que ellos imploraron perdón y protección, porque así era la necesidad. Ellos habían reconocido que habían fallado a Dios y necesitaban perdón. Abrieron primero su corazón, se arrepintieron, imploraron perdón. Dios trajo perdón y también pidieron protección. Y vamos a ver, por eso es que aparece en el verso 12 lo que sucede en las palabras de
de Samuel, el profeta. Pero cuando tú entregas tu corazón, hermano, Dios nunca te va a rechazar. Vamos a volver a ver el verso 9, que es el que sigue. Dice: Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Es importante interceder. Todos aquellos hermanos que están buscando la presencia de Dios, tenemos que estar intercediendo. Samuel era el que estaba enfrente, orando y rogando a Dios que guardara a su pueblo. Él trajo la instrucción al pueblo lo que debería de hacer. Y así yo te digo en este día que tú debes de quitar todo aquello de tu corazón que te esté estorbando, para que Dios perdone tus pecados. Si tú te alejaste, si tú nunca has llegado, abre tu corazón. Tal vez tú te has dicho que tú eres un ateo, pero no, en tu corazón tú bien sabes que allá adentro el Espíritu clama: Abba, Padre. En el verso 9 dice la palabra de Dios: Samuel tomó un cordero de leche, un sacrificio. Un sacrificio es importante. Y luego, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y Samuel a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Interceder, interceder. Esta es la palabra, interceder. Con clamor, con gemido, por esa iglesia que está pasando pruebas, luchas. Muy pronto viene el Señor. Y tenemos que hacerle todo el propósito de estar clamando y gimiendo. Verso 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, algo va a suceder. Dice: mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día. Mire, cuando usted intercede, cuando usted está orando, cuando usted está clamando, y Dios oye, algo sucede al instante. Por eso, hasta aquí, Dios nos ayudó. Hasta aquí, Dios nos ayudó. Ebenezer. En tu familia hay paz. En tu hogar hay salud. Hay prosperidad. Hay pan cada día. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Dale la gloria. Dale la honra. Sea agradecido con Dios. Que Dios nos encuentre con ofrenda de agradecimiento. Dale gracias. Cada día, al amanecer, al anochecer, dale la gloria, dale la honra, porque Él vive y vive para siempre. Dice la Biblia que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Se regresó aquel temor que había en el pueblo de Israel, ahora se les vino a ellos. Un gran temor. Dice que les vino los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. La palabra de Dios dice en Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 13 verso 6 dice: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
No temeremos, no temamos, hermanos. Lo que diga este mundo, lo que haga este mundo, usted ya tiene el sello del Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, yo le digo, Cristo lo ama. Querido amigo, preciosa alma del Señor, si tienes vida, tienes esperanza. En el verso 11, dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. En pocas palabras, los vas a perseguir. Los vas a perseguir y los vas a deshacer a todos tus enemigos. Deshace esos pensamientos llenos de miedos y de temor. Quítate la angustia. Quítate todo aquello que te estorba. Todos esos temores que te están perturbando. Ese estrés, esos nervios que no te dejan dormir, estar en paz. Que todo el tiempo estás pensando que estás enfermo, enferma. Quítate esos miedos. Sírvele a Dios con tu corazón. Alábale. No hay cosa más preciosa que tú le seas agradecido con adoración y alabanza. ¿Qué le podemos dar al Señor si todo es de Él? Nada más que tu vida y lo que tú tengas en tu corazón de agradecimiento. Por eso el verso 12 aparece este versículo del cual nos tomó como tema. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice, tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Entre Mizpa y Sen, dos pueblos. Para que así, cuando caminara el pueblo de Israel, mirara aquella piedra como una conmemoración donde Dios había hecho un gran estruendo, un trueno, donde hizo correr al enemigo. Y ellos fueron los que siguieron y fueron los vencedores. Usted sabe que Dios es digno de gloria y honra. Y aquella piedra representa hasta hoy día, hasta aquí Dios nos ayudó. Cada judío que pasa por ahí recuerda y dice, hasta aquí Jehová nos ayudó. ¿Usted lo podrá decir igual? Querido hermano, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Y luego dice que así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Lo borraron. ¡Qué victoria! Y Dios en Cristo Jesús nos dio la victoria. Esa piedra, Ebenezer, es Jesucristo. Esa roca representa Jesús. Y el que está en la roca tiene vida eterna. Tiene vida abundante. Vida bendecida. No importa lo que nos pase, pero estamos confiados en Cristo. Yo te bendigo donde tú te encuentres. Y yo te digo, mi hermano, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Confiésalo con tu boca. Créelo en tu corazón. Porque Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Hasta hoy, Dios ha estado guiando su pueblo. Que el mundo no lo mire, pero que sea confesado por tu boca. Quítate los miedos y los temores. Despójate de aquel ropaje viejo en el cual te identificaban como el perdido, como el que no tenía nada, porque tú en Cristo lo tienes todo y estás completo y eres victorioso.
en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hebreos 10:37, ya para terminar. Hebreos 10:37. Dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ebenezer. No retrocedas. Estés firme como una roca en Cristo Jesús. Cristo viene, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. A todos ustedes. Los amo en el Señor. Señor Jesús, en este momento, Señor, yo reconozco y reconocemos que hasta aquí nos has ayudado. Yo bendigo tu pueblo. Yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo los pastores. Yo bendigo los doctores, yo bendigo los enfermeros, las enfermeras, los ministros, nuestros presidentes, las naciones. Señor, ocúpate de todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado delante de ti. Recíbelo como tu hijo. Sí, Padre, yo te invito, mi hermano, que tú ores y le digas al Señor: perdóname, Señor, yo sé que te he fallado. He puesto otros ídolos en mi corazón. Sí, sí, Señor. Tal vez no son ídolos en los cuales tengo que darle reverencia, pero hay cosas que han subido a mi corazón, que han llamado más la atención que la que le debo de dar, Señor, y te la debo de dar a ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, yo te ruego que me des, Señor, una fe sólida, que me ayudes a confiar, a que en mis labios siempre esté el agradecimiento y yo pueda decir: Ebenezer, Ebenezer, cada día, cada momento, hasta aquí, Jehová me ayudó. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Amén.